Perfectamente. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias Guzmán, el coordinador provincial, por la introducción que ha hecho. La verdad es que nos encontramos en una situación totalmente, bueno, no deseada, distinta a lo que habíamos vivido y evidentemente, y lo sé por Fernando, tanto Comisión y UGT, pues hemos tenido mucho más trabajo que lo que tenemos habitualmente, que es bastante, ¿no? Date cuenta que desde que empezó la pandemia sanitaria, pues nos pilló totalmente desprotegidos, con la guardia baja, sin material, ¿no? Y ahí hubo unos héroes que fueron pues, los sanitarios que estuvieron a pie de tajo, ¿no? Ahí sí quiero recordarlo a ellos, a todos los trabajadores esenciales también, ¿no? Pero recordar que en Málaga concreto, había muchos sanitarios que han sufrido los contagios y que han sufrido en sus carnes el trabajar en estas condiciones sin protección alguna, sin prácticamente protección, que ya veremos cómo concluye estos temas, ¿no? Terminó el estado de confinamiento y pasamos a una situación donde, bueno, es verdad que había que relanzar la economía porque se había paralizado, pero nos dio una falsa sensación de seguridad de que pensábamos que estaba superado, que ya era el turismo que viniera, que no hacía falta, que los autónomos con muchos problemas, ¿no? Y ciertamente hay que reconocer que no fue una primera oleada y ahora es la misma oleada que teníamos. El virus estaba ahí. Parece que se atenuó un poquito, ¿no? Y el problema es que ahora, cuando ya ha empezado la escalada otra vez de contagio y de fallecimientos, vemos que el problema de que se podía haber actuado, vamos a ver, estoy hablando del tema sanitario porque mientras que no se solucione la pandemia sanitaria, difícilmente la pandemia económica pueda, bueno, minorarse o intentar mitigar, ¿no? Entonces, la situación, ya te digo, ahí hay, evidentemente, lo ha dicho el coordinador provincial, desde el gobierno de la nación, que se puede criticar mucho, que si los técnicos, que si tal. Yo creo que, y coincido con Guzmán, que la ministra de Trabajo ha sido importantísimo la labor con los sindicatos, por supuesto contando con nosotros y también contando con los empresarios que han podido tener algún problemilla, pero ahí hemos hecho un ejercicio de responsabilidad intentando buscar soluciones y consiguiéndolas, ¿no? Date cuenta que esta crisis económica es la primera que no se ha dejado de lado a los trabajadores y a los ciudadanos. Recordad que la crisis del 2008, la reforma laboral del 2011, que se quiso solucionar los problemas financieros dejando de lado a los trabajadores, en esta sí ha habido una actuación muy correcta por parte del gobierno de la nación. Otra cosa es otro gobierno y un factor muy importante, muy negativo, es cuando la política ha utilizado la pandemia como moneda de cambio. Eso ha sido nefasto y la verdad es que a mí particularmente me da mucha vergüenza cómo han actuado algunos partidos neoliberales y neofascistas. Y no me enrollo más, que tenéis que hablar más. No, hombre, siempre es absolutamente constructivo y efectivamente la mirada sindical puesta en la sanidad como prioridad fundamental. Esperamos vuestra contestación y luego tengo también otra palabra pedida del compañero José García Osorio desde Marbella. La pregunta es del Comité Provincial del Partido Comunista de Andalucía de Málaga. Así. Buenas tardes. Encantadas desde el PK Málaga por poder seguir esta gran iniciativa desde Izquierda Unida en nuestra provincia. Queríamos preguntar a los dos secretarios generales, ¿cómo valoráis el intento de creación de un sindicato, así lo pone, por parte de la ultraderecha? Podéis intervenir cualquiera de los dos que quiera arrancar a esta pregunta tan absolutamente interesante. Bueno, son libres, el neofascismo, uno de los orígenes venía por ahí, hablaban del movimiento sindical. ¿Qué quieres que te diga? Pues bueno, si ellos quieren montar un sindicato fascista, pues que me parece, a mí particularmente no me parece bien porque es volver a vivir lo que ya hemos vivido y hemos sufrido, ¿no? Pero bueno, tienen su cancha, tienen su espacio. No creo que esto llegue a ningún buen puerto, porque en el sindicalismo de clase, y si no, ahora Fernando que me diga que no, se trabaja mucho, ¿no? Y esta gente no está por trabajar, ¿no?
pero bueno, es su libertad y yo ahí no puedo tampoco ni prohibirlo, aunque se debiera de meter mano como ocurrió en Grecia, ¿eh? Muy bien, Fernando. Yo deciros que en España hay más de 300 sindicatos. Cuando pedimos la representatividad sindical, pues aparecen. Maribel, muchas gracias. Bueno, mira, el tema que has planteado del horizonte de la digitalización, esto requeriría muchísimo más tiempo y evidentemente los sindicatos sí estamos afrontando, porque ahí va a afectarse mucho el mundo del trabajo, va a ser una gran revolución. Los trabajos menos cualificados corren un serio peligro, ¿no? Ahora, a propósito de la pandemia, pues hemos puesto el acuerdo, hemos llegado al acuerdo del teletrabajo que, bueno, que de alguna manera, en el cual yo, vamos, te hablo por UGT ha tenido que renunciar a algunas cuestiones importantes para llegar a ese acuerdo, ¿no? Pero que este tema de la digitalización tampoco quiero darte la solución porque evidentemente es la cuarta revolución, la digital, y esa la tenemos ahí, ¿no? Y esto requiere un análisis. Ya hablaba el secretario general de UGT de ponerle un impuesto a los robots, que habrá que verlo, ¿no? Pero no quiero llegar más a eso. Mira, en cuanto al tema de en la gestión de la sanidad en Andalucía, bueno, pues yo ahí soy un poquitín, me da un poquillo de pena. Es verdad que los recursos son limitados, es verdad que tú no, pero había una falta de previsión. En la primera oleada la hemos tenido todos y tampoco podemos, pero en la segunda ha sido terrible, ¿no? Porque se vendió, sabíamos que había que buscar rastreadores. Ya vendieron desde el consejero de salud, incluso creo recordar que también nuestro alcalde de Málaga, que habían 8.000 no sé cuántos rastreadores, ¿no? Y al final lo que hay es, lo que contrataron, vamos, lo tengo aquí, se contrataron 900, ¿no? Las comunidades autónomas que han pedido rastreadores al Ministerio de Defensa es que habían hecho muy poco. Los enfermeros especialistas en medicina familiar y comunitaria, por ejemplo, que tienen conocimientos específicos en epidemiología, han tenido que emigrar a otras comunidades que sí lo han contratado como rastreadores y con mejor sueldo que aquí. Una pena. Bueno, había que haber hecho alguna medida efectiva, ¿no? Para la segunda oleada, por ejemplo, en residencias. Sabemos que en la residencia está afectando mucho. La cifra de fallecidos ahora mismo, si no me equivoco, en todo el estado son 34.000, pero que es que se habla de que mayores fallecidos en residencia son 23.600, o sea, la gran mayoría, ¿no? Pues, sin embargo, no había previsión de dotar de equipos de protección individual a los trabajadores, hacerle test recurrente de PCR a los trabajadores, aislar a los contagiados fuera de la residencia, a los trabajadores que se incorporan después de unas vacaciones, unos días de asuntos propios, a hacerle el PCR, ¿no? Terminó la primera oleada y empezó el periodo de vacaciones, vamos abriendo el turismo, ¿no? El personal se fue de vacaciones, no hubo una previsión de tener el sistema en alerta, no ha habido posibilidad de contratación, se alega de que no hay profesionales, pero no han cubierto ni las bajas laborales. Bueno, muy malísima planificación, pero en centros de atención primaria, en hospitales y en residencias. Y ahora lo último, por ejemplo, que vi yo al portavoz del Partido Popular hablando del cierre del tema maternal del hospital clínico, hablando de que eso se iba a optimizar, ¿no? Pues en definitiva lo que están haciendo es deteriorar lo público, venderlo como que lo público es malo, ¿no? Para meter a la privatización, y es una pena, ¿no? Y en cuanto a test PCR, es una pena. Mira, yo hace 2 semanas pues tuve un catarro y tenía una entrevista en la televisión y la cancelé, la hice a distancia y rápidamente llamé a Salud Responde. Pues vamos, yo la verdad es que me da un poquillo de vergüenza. Yo soy profesional sanitario, soy médico y puedo acceder a la urgencia, pero yo utilicé ese mecanismo, ¿no? Pues me llamaron a las 48 horas que si lo que quería era una cita para el médico, ¿no? Era un catarro, no había fiebre, no. Era un catarro, no era un COVID-19, ¿no? Entonces, la verdad es que te lo simplifico y de verdad que no quiero ser crítico porque sea un partido de derecha, que ahora parezca derecha democrática, ¿no? Pero que rezando no se arregla el COVID, por desgracia. Pues, bueno, yo, mira, como conclusión, hay una cosa que nos ha enseñado esta epidemia, esta pandemia sanitaria, ¿no? Y es la importancia de un sistema público de salud potente. En Andalucía teníamos un sistema de salud potente con sus deficiencias, pero era modelo, ¿no?
pero desde la crisis del 2008, con los recortes, con la tasa de reposición de que no cubría las jubilaciones, ¿no? Pues se ha ido deteriorando, ¿no? Y que la sanidad y la salud de la población es prioritario. Y mientras que no acabemos con o controlemos la pandemia sanitaria, la pandemia económica, el problema económico, laboral y social, pues no va a terminar. Y muchas gracias, Izquierda Unida, por esta invitación al foro, ¿eh? Y a todos vosotros. Muchas gracias a ti, Ramón, por